La gatita adoptó sin dudar a una bebé ardilla y la amamanta tiernamente junto a sus hermanitos felinos. Un dulce video que nos aparta por un momento de otras noticias sórdidas, sin comprometer por ello nuestra objetividad e independencia de siempre. En Vietnam, en cada boda suenan sus canciones. Gracias, muchas gracias. Intervisión 2025. El ganador es Dec Phoc, de Vietnam. Gracias. Objetivamente, Vietnam mostró una presentación ejemplar. Se decidió que Intervisión, un concurso internacional de canciones, se celebraría en Rusia, un país siempre abierto a la diversidad cultural. El pináculo del festival es que nos hemos reunido todos aquí. Moscú dio una cálida bienvenida a todos sus invitados. Chicos, ¿todo bien? Muchas gracias. Quizás por eso todos los participantes de Intervisión volvieron a casa con recuerdos tan vívidos y felices. ¿Encerrados por expresarnos en libertad? ¿Silenciados por decir la verdad? ¿Censurados por criticar a los poderosos? ¿Sentenciados por destapar lo oculto? No. Seguimos críticos con los guiones establecidos, denunciantes de las injusticias silenciadas. Seguimos libres. Ni un día sin una nueva callada de Kaja Kallas. Este pareciera ser el nuevo lema en Bruselas, con la canciller de la Unión Europea soltando alguna frase memorable o protagonizando alguna intervención que cause pena ajena cada vez que tiene un micrófono cerca. Algo que, por desgracia, sucede a menudo, ¿verdad? Presten atención a la confesión que protagonizó recientemente cuando un periodista, de manera cortés y sin ninguna mala intención, se ofreció a regalarle un libro sobre los kurdos. My reading list is quite long. I'm not telling you what I'm reading right now, but it's also about the history of different regions. So by the end, when I finish this job, I will be very smart. Insisto, el periodista le ofreció el libro no porque la considerara una persona ignorante, se ve que no la conocía. Solo buscaba resultar agradable con ella, pero bueno, Kaja es mucha Kaja y no necesita ayuda de nadie para dejarse a sí misma en evidencia. Analicemos su discurso por partes y ya lo verán. My reading list is quite long. Nos lo imaginamos, Kaja. Con las muestras de bagaje político-cultural que ofreces habitualmente, suponemos que se te acumulan los libros desde que ibas al jardín de infantes, ¿no? Tal vez no hacía falta que lo aclararas. No te ayuda mucho, para serte sincero. I'm not telling you what I'm reading right now. Eso, mejor. No hace falta que te avergüences más en público. Además, no creo que la Unión Europea estén preparados para conocer que su canciller lee títulos del tipo ¿qué son los países? Geografía básica con Willy la ranita saltarina, relaciones exteriores para principiantes o diplomático rico, diplomático pobre. It's also about the history of different regions. Ah, que estás leyendo sobre la historia de diferentes regiones. ¿Qué será? ¿Algo tipo historia del jardín y la jungla, al estilo de Josep Borrell? ¿O algo más en onda de autoayuda del tipo no, el sol no gira alrededor de Europa?
Bueno, lo que importa es que te nutras de tus lecturas, ¿verdad? So by the end, when I finish this job, I will be very smart. Y sí, el aprendizaje en la vida es continuo y todos debemos esforzarnos en aprender algo nuevo cada día. ¿Todo bien con eso? Sin embargo, en el caso de Kaya, hubiera sido mejor que ya llegara al puesto de canciller de la Unión Europea siendo muy inteligente y al concluir su periodo se fuera haciéndolo todavía más, en lugar de asegurarse una carrera mediocre limitándose a repetir estereotipos rusofóbicos y posturas geopolíticas con tufo a nostalgia colonialista. Pero bueno, eso habría sido mucho pedir, tanto para Kaya como para Bruselas. Con más de 1.300 kilómetros de longitud y una cuenca hidrográfica que supera los 63.000 kilómetros cuadrados, el río Cauca es el segundo más importante de Colombia. El río Cauca recibía, pero también se llevaba la violencia que emanaba el paramilitarismo. Además, se vertieron químicos usados para la minería ilegal y la producción de sustancias ilícitas. Aquí el grupo armado atacó mucha gente. Este río fue mucha víctima, que tiraron mucha gente al río. Los pescadores salían, no vendían sus productos. ¿Por qué? Porque la gente decía, no, los pescados ya comieron carne humana, Dios no quiere esos pescados. Que es que el Cauca fue un cementerio. El río tiene vida. Él habla, mira, aquí está hablando. Él se enoja, aquí está enojado. ¿Y en ese enojo qué dice? ¿Qué palabras podría decir? Por favor, sánenme, libérenme, no me contaminen. Mi sueño, más que no es mi sueño, es dejar un legado de resistencia, de soberanía, y a mis hijos les quiero dejar el legado. Se estrenó una película sobre Melania Trump y eso es una excelente noticia para toda la humanidad, porque si hasta ella logró que alguien rodara un film biográfico sobre su existencia, cualquiera, por mediocre y desabrida que sea su vida, puede obtener su propio biopic. Claro, ser la esposa de un multimillonario que ocupe la Casa Blanca ayuda bastante, es cierto, pero bueno, ese es otro asunto. Lo importante es que Melania ya tiene película y para que no haya dudas de qué se trata su línea argumental, el largometraje se titula Melania. Según los datos oficiales, el audiovisual costó $75 millones, en buena parte financiados por Amazon, retengan el nombre, de los cuales prácticamente la mitad fueron para promocionarlo. Y claro, cuando te gastas casi tanto en promocionar lo que hiciste como lo que gastaste en hacerlo, es que muy confiado en el resultado final no estás. Hasta el propio esposo de Melania, Donald, trató de darle un empujoncito al estreno, posteando que verlo era algo imprescindible, así con mayúsculas, como escribe el 90% de sus textos en redes sociales. Opinión que no comparte la mayoría de la crítica especializada, que destruyó las casi 2 horas de documental con la crueldad con la que acostumbran cuando una película queda lejos de colmar sus expectativas. Apenas el 5% de las críticas fueron positivas y el resto describieron el documental con adjetivos del tipo infomercial desvergonzado, propaganda inferior a la propaganda nazi, falto de integridad artística y periodística o largometraje que provoca narcolepsia en los espectadores. A pesar de esto, el público MAGA le dio un buen impulso inicial en la taquilla estadounidense, donde recaudó alrededor del 10% de lo que costó en su primera semana en pantalla. Como prueba de que el film no tiene particular interés para quien no lleve una gorra con Make America Great Again puesta sobre la cabeza, fuera de Estados Unidos, Melania batió récords, pero negativos. En el Reino Unido se reportaron varias salas que la proyectaron con un espectador apenas, sin aclarar si el espectador en cuestión era el técnico encargado de manejar el proyector. En México, el promedio de espectadores por sesión fue de 2,9, insuficiente para al menos poder decir que la vieron 4 gatos. Solo en Eslovenia parece que le fue bien a Melania, no en vano la primera dama es originaria de allí y debe de ser, con casi total seguridad, la única eslovena medianamente conocida de toda su historia. Para
colmo, pronto surgieron sospechas de que tras el financiamiento de un film con cero posibilidades de éxito, había algo raro. Coincidencia o no, recientemente las empresas del dueño de Amazon han obtenido jugosos contratos con el Departamento de Guerra y casi que al unísono del estreno, sus respectivos jefes, Jeff Bezos y Pete Hegseth, tuvieron un encuentro público en el que intercambiaron una serie de halagos mutuos tan empalagosos que aumentaron las sospechas de que Melania no es más que un soborno en forma de película. Así que ya saben, no importa si su vida es más gris que un domingo lluvioso en Londres, quien quiera tener su propio documental sobre su paso por este planeta, solo tiene que casarse con un viejo adinerado con capacidad de influenciar, presionar o chantajear a grandes productoras para que lo financien, rueden y distribuyan. Y si no me creen a mí, pueden preguntarle a Melania. Ras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Están todos. Yo soy Andrei Semashkin, ella es Anastasia Semashkina y estos son nuestros hijos. Vivimos en Kamchatka y nos dedicamos a un negocio tradicional, la cría de perros de trineo. Mi primera carrera la hice estando embarazada. Al final quedé tercera en la clasificación. Me llamo Salman y soy el padre de esta familia. La gente dice 10 hijos, ni siquiera podemos con uno, ¿cómo lo hacen? Pero no es tan difícil. Tener hijos es muy bueno en todos los sentidos. La vida se vuelve más interesante. Somos la familia Chernyavsky. Mi esposa Larisa, mi hija Evdokia. Lo tengo todo. Un sable, un caballo. Dios me dio hijos. Hemos sembrado y ya veremos qué cosechamos. Que el Señor nos ayude. Recorremos ciudades. Cruzamos países. Atravesamos continentes. E incluso superamos usos horarios. Estamos donde están las noticias. Para nosotros no existen límites. Porque las noticias no tienen fronteras. Pocos lugares en el mundo se libran de la injerencia del sionismo y, desde luego, África no se encuentra entre esos pocos afortunados. Al contrario, el continente africano ha sido teatro de operaciones israelíes desde tiempos del apartheid sudafricano y su huella se siente todavía hoy. ¿De qué forma y a través de qué mecanismos se manifiesta? Son cuestiones que desglosaremos a continuación y con dos invitados de lujo. Ahí les va. En su afán por salvar su proyecto colonial eurocéntrico a toda costa, Tel Aviv hace grandes esfuerzos por relacionarse con otras regiones fuera de Asia Occidental. En el pasado dedicamos un completo video a la penetración del sionismo en América Latina y en esta ocasión nos planteamos una pregunta similar, pero respecto a África. ¿Cómo se relacionan los intereses israelíes con África y cómo se percibe esa relación entre la población africana? The relation with Israel is in a certain part very, very clear, lightful, and on the other part it is tenebrous. It is completely tenebrous, completely hidden. It is not an open relation. That is what I call the ambiguity of the relation. But where there is ambiguity, your sovereignty is in danger. Los gobiernos africanos procuran que su relación con Israel sea discreta. Porque sus pueblos nunca estarán del lado de Israel. Sus pueblos siempre estarán
al lado de Palestina. ¿Qué ocurre en África que no ocurre en Europa, por ejemplo? Pues que en África la gente tiene memoria histórica. En efecto, la memoria histórica es clave para entender una relación compleja y por lo mismo llena de matices y contradicciones que se remonta a tiempos muy pasados. Tiempos que a menudo, para bien o para mal, sostienen la base del inconsciente colectivo. It is a very ancient relation, but it is also ambiguous, conflictual, and paradoxical. It is a very ancient one because geographically, Africa and Asia are linked through the Israeli area. And in many old African stories or history, it is clear that Israel and Africa have a common part of geography and history. There is something between the destiny of Africa and the destiny of Israel in our deep and ancient history. Because at the period of the Negroes' trade, of the colonization, and even at the beginning of the 20th century, Jews were in the diaspora. They were dispersed like Africans in America, in Europe, in Africa, everywhere. So there is a kind of psychological communion between the two people due to this suffering period. Sin embargo, esa comunión psicológica cambió drásticamente a mediados del siglo XX. Y es que casi a la par que África se deshacía de sus colonizadores europeos, un nuevo proyecto colonial europeo se instalaba en Palestina. Y los paralelismos eran demasiado obvios como para no verlos. When they created in 1948 the Israeli state, in fact, Zionism dominated the political thought of Israel, and Zionism is exactly apartheid. Zionism is exactly colonialism, like we experienced it in Africa. And this is the turn of the relation. When the Israeli modern state, under the ideology of Zionism, began persecuting Palestinians, exactly like colonial powers, Spain, France, Portugal, England, were persecuting Africans for centuries, then the African opinion is now supporting Palestinians because Palestinians, in fact, represent what we are and what we were in this dominated Western hegemonic world. Por esa actitud abiertamente colonial, en las décadas que siguieron, a los israelíes se les hizo muy difícil conquistar los corazones rabiosamente anticoloniales de las jóvenes naciones africanas, salvo un par de regímenes oprobiosamente racistas en los que, oh sorpresa, encontraron su alma gemela. Sin embargo, tras el derrumbe de la Unión Soviética y del orden mundial posterior a la Guerra Fría, Tel Aviv encontró la manera de meter mano en África y no la desaprovechó. Situación que, salvo excepciones, se extiende hasta nuestros días. Israel tiene relación con la mayoría de los países africanos. No que sea muy oficial, pero tiene una presencia, la verdad es que para gusto de muchos, abrumadora. Por ejemplo, de África es muy significativo que solo hay 10 países, 11 si contamos a la República Árabe Saharaui, que no tienen ningún tipo de relación con Israel, ¿vale? Lo cual es llamativo, que solo sean 10. Y los saharauis 11, porque son 55 países. Dentro de esos mismos estados hay élites, las clases favorecidas por el actual sistema imperialista capitalista del que la explotación de África es una parte fundamental, una raíz fundamental, pues esas élites que se ven favorecidas no tienen mala percepción de Israel. Los israelíes encontraron la manera de entrar en África de una forma en apariencia solidaria y desinteresada, aprovechando algunas de las muchas necesidades y urgencias de un continente largamente saqueado. Israel and Africa cooperate on fields like agriculture. They cooperate on fields like technology transfer. They cooperate in fields like building some infrastructure. También tiene contratos para tecnología agrícola y entonces
el estar presente en países con geografía desértica, como puede ser el Sahel, Namibia, Sudáfrica, Zimbabue, Malawi, o sea, está presente en muchos países de África con este sistema de riego por goteo súper eficiente, pero eso genera también una dependencia porque en cuanto a suministros de recambios técnicos que arreglan y que instruyen para su utilización, pues esto hace muy dependientes a los países africanos de una compañía puntera a nivel global de Israel. Pese a esa ayuda agrícola de la cual África está tan necesitada, donde Tel Aviv se siente más cómodo y saca el máximo beneficio de esta relación es, como no, en el aspecto menos solidario y ONGesco que pueda concebirse. Israel vende mucha seguridad en términos de militarización, armamento, tecnología, ciberseguridad, y entonces eso los países africanos lo compran igual que lo compran todos. This is the hidden aspect of that relation, which is in fact the most dangerous one, because it is true that security, military influence, that Israel is taking a lot of power on the continent. That involvement, in fact, is the condition for the economic, diplomatic, and so on domination. Un apoyo en seguridad que en algunas naciones africanas llega a un nivel de injerencia difícil de concebir. Because when you give confidence to a strange power for your security, you will also have a diplomacy, you will also have a political economy dominated by that country. Because if they control your security system, you don't have the choice. You will do what they want because they sleep at the door of the president. In many of our countries, in fact, Israelis are in the presidential guard. If you have foreign people in your presidential guard, we need to do the same policy as they want. Al fin y al cabo, esta relación geopolítica entre África y la entidad israelí no debería sorprender demasiado, puesto que viene determinada en gran parte por los roles que el norte global les asigna respectivamente. África es un territorio de desestabilización planificada, ¿no? Tiene que estar desestabilizado y eso está planificado por Occidente y por el imperialismo y el capitalismo y etcétera. Entonces, Israel forma parte de esas potencias que desestabilizan a propósito África para tener réditos, beneficios económicos de sus propias compañías. And this is the problem with Israel, is that they use all kind of means of influence without any kind of ethical reserve. And this is a serious problem for Africa when Africa is seeking sovereignty, because sovereignty is the condition, the most important condition for our prosperity, for the growth of our community today. A pesar de los pesares, no todo luce tan gris de cara al futuro, porque hay elementos para creer que tarde o temprano, de la mano del impulso multipolar, algunas cosas cambien a este respecto en el continente africano. Los pueblos, las organizaciones de base, las organizaciones de izquierdas, el pueblo llano en general, si antes era antisionista, ahora es antisionista al cuadrado. Yo creo que Israel lleva cometiendo el genocidio de los palestinos desde el 48 y muchos en África, como te digo, que tienen memoria histórica, lo saben perfectamente. No confunden. What is the difference today is that we have social medias and that Africans need no government declaration to know what is happening between the Palestinian people and the government of Israel. And number two is, in fact, now Africans are studying back the past of their relation with Israel because many data are now open. We can know what Israel was doing with the apartheid regime. We can better know it today than we were able to know it in the 80s or the 90s. So many old files are now reopened. Está siendo como una oportunidad histórica para que movimientos de base quieran unir su lucha a la lucha del pueblo palestino, porque han comprendido
lo global que es la lucha antiimperialista y anticolonialista. We know that we don't want to be treated like Palestinians are treated today, that we have to fight to build strong states, to build strong continental institutions and protect our population from this kind of colonization, of imperial domination. Tal vez este despertar no llegue demasiado tarde y pronto surja con renovadas fuerzas, porque el sentimiento anticolonial va ligado a lo más profundo del ADN africano y más allá de las contradicciones, complejidades y vueltas de la historia, llegará el día en que el continente que conoció la peor cara del colonialismo vuelva a plantar cara al proyecto colonial israelí. ¿Seguro que quieres? Sí, seguro. No haz que me lo crea. Quiero ser un experto. Hola a todos, empezamos. $1 millón es poco, quisiera tener 70.000 millones. Me llamo Denis Terehov, me considero el padre de la publicidad en redes sociales en Rusia. La gente gana fortunas así. Personas como Blinovskaya y otros. Se enseñan entre ellos cómo hacerlo. Estamos hablando de pseudoformación. Atraen a la gente con promesas de grandes fortunas e ingresos extraordinarios que nunca se materializan y cobran por ello $12.000, $24.000 o $60.000. Soy millonario y les enseñaré cómo serlo. Muchos seguían las noticias desde Centroamérica, donde el Canal de Panamá enfrentó una sequía récord. Una gran fila de barcos procedentes de todo el mundo se fueron amontonando hasta poder utilizar la arteria clave que conecta a los dos océanos. Pero inesperadamente, un proyecto del ferrocarril mexicano ofreció una alternativa para el comercio global. En diciembre de 2023 se inauguró el tren interoceánico, que cruzará por la parte más estrecha del país. Así las entregas podrían llegar más rápido a su destino a pesar de las condiciones climáticas. Seguimos reportando sobre las nuevas rutas comerciales, porque el intercambio global, como las noticias, no tienen fronteras. El lema de las tropas de ingenieros es sin nosotros nadie. Solo venimos aquí después de una inspección por parte de los ingenieros. Recibimos la orden de hacer las maletas y estar listos para partir al día siguiente. Fuimos hacia la provincia de Kursk. Permaneceremos dispersos por el bosque. Tenemos que ser muy cuidadosos. Da miedo irse a la cama por la noche porque al acostarte solo puedes pensar en si algo podría impactar contra tu casa o no. El enemigo nos ha dejado mucho trabajo. Hacemos nuestro trabajo y lo hacemos bastante bien. La victoria será nuestra, no cabe duda. Colombia. Un país enriquecido por diversas y generosas fuentes hídricas. Una de las principales es el río Cauca, que atraviesa de sur a norte el país, recorriendo 9 departamentos, en donde sus habitantes lo llenan de memorias. Nuestro equipo se adentró en las historias que se mueven en este importante afluente, descubriendo a su paso contaminación, muerte y olvido. Pero también resiliencia por parte de un grupo de guardianes que generaron un compromiso innato de protegerlo. Con más de 1.300 kilómetros de longitud y una cuenca hidrográfica que supera los 63.000 kilómetros cuadrados, el río Cauca es el segundo más importante de Colombia a lo largo de su cuenca alta,
Diversas especies han coexistido por años con las comunidades locales, quienes han usado sus afluentes como arterias que recorren el territorio y pues además mantienen con quienes habitan sus orillas una conexión profunda que tuvimos la fortuna de conocer durante nuestro recorrido. El río Cauca recibía, pero también se llevaba la violencia que emanaba el paramilitarismo. Tuvieron que pasar muchos años para que la comunidad, y en especial las mujeres, pudieran sanarse, junto a ellas sanar el río. Llegar a ese corregimiento, al corregimiento de La Balsa, es recordar lo que vivieron a través de sus voces y de su resistencia. Al tiempo que nos acercábamos a la orilla, se abría el panorama de cómo habitaba la comunidad ribereña. Ollas enormes para alimentar grandes familias, hombres tejiendo redes que luego lanzarían al agua, niños junto a sus madres bañándose y junto a ellos personas mayores con pieles arrugadas y marcadas por la vida y la muerte que pasó por esta zona. Les presento el río Cauca, que es el sitio que permitió que yo volviera a vivir, que me tiene aquí contando un poquito mi historia. Soy una mujer guerrera, luchadora y que quiero mucho mi comunidad. Elba, al igual que muchos de sus vecinos, fue víctima del grupo paramilitar a finales de los 90 que utilizó el puente de La Balsa sobre el río Cauca para fusilar a sus víctimas y arrojar sus cuerpos al río. El que me salvó la vida y me tiene en este momentico contándoles es el río Cauca. Tocó salir desplazada en una canoa tapada con hojas, aquí a 3-4 kilómetros de camino por el río, atravesándome todos los palitos de pino que hay aquí muy cerca al corregimiento de La Balsa hasta salir a la carretera. Doy gracias a Dios y a la vida por estar aquí y que Cauca es el sitio maravilloso, es un río que nos da de comer, fue y será y seguirá siendo fuente de vida. Elba nos invita a conocer su territorio a través de los sabores. En mis manos pone diversos ingredientes, mientras me presenta a las mujeres sanadoras, encargadas de curar con cantos y ofrendas los dolores que según ellas lleva el agua del río Cauca y que ha recogido en su recorrido por diversas partes del país. Estas mujeres son guardianas, educadoras, lideresas sociales. Entre ellas estaba Deyanira, madrina del río Cauca. El río habla, el río tiene vida. Para mí es interesante porque tú decías en una conversación que estábamos fuera del micrófono que mucha gente decía, ay, pero tan ridículo ese río, no siente. Hoy él habla, mira, aquí está hablando. Él se enoja, aquí está enojado. ¿Y en ese enojo qué dice? ¿Qué palabras podría decir? Por favor, sánenme, libérenme, no me contaminen. Por favor, que lleguen las aves, los peces, porque los peces se están acabando. Por favor, deje que corra el agua como tiene que correr. No metan las manos hombres, por favor. Ayúdenos para que seamos una fuente de agua de vida. Entonces, esto es importante para nosotras como mujeres negras. Aquí hay el comadreo. El río Cauca es el primer afluente declarado como víctima del conflicto armado en Colombia por el órgano judicial creado para investigar y juzgar los delitos graves, sosteniendo entonces que el río se utiliza como fosa común de grupos paramilitares. Además, se vertieron químicos usados para la minería ilegal y la producción de sustancias ilícitas. Para Deyanira, sin duda, este fue un momento para no olvidar. Yo estaba en un evento de mujeres en Cali cuando una amiga que también viene trabajando de Alemania, viene trabajando procesos jurisdiccionales y de justicia transicional, me llama y me dice, ve, ya salió el auto del río Cauca. Yo, de la emoción, me tiré al piso y me agarré a llorar,
porque era un sueño que queríamos todas y todos, que se declarase ese río Cauca como víctima del conflicto armado. Un reconocimiento fruto de años de luchas de los consejos comunitarios afro del norte del Cauca, principalmente de este, en el municipio de Buenos Aires, integrado mayormente por mujeres que sufrieron la presencia de grupos armados paramilitares, desplazamiento forzado y pérdida de sus costumbres. Para nosotros significa más esa espiritualidad, esa armonización, esos de mitos y leyendas. Mi papá me contaba del duende a la orilla del Jobón y a mí sí me daba miedo y yo respetaba a la Llorona, yo respetaba al duende, pero los niños de ahora no, porque nacieron en el medio de un conflicto. Yo no, yo tuve esa fortuna de haber nacido cuando éramos libres, cuando no había guerra, cuando había paz, y eso es lo que estamos buscando. Mientras oía a Deyanira, entendí que ella me hacía parte de un momento único. Ella y yo estábamos comadreando, descalzas, sintiendo el río en nuestros pies, deseando en medio del calor seguir ese diálogo en el agua. El equipo que estaba frente a nosotras se hizo imperceptible en una complicidad para que el río Cauca se uniera a nuestra conversación. Las comunidades negras que habitan ese territorio realizan una práctica que se llama ombligarse, que consiste en enterrar su ombligo y junto a él la placenta, en algunos casos, a la tierra junto al río Cauca, conectándose eternamente a un territorio al que van a pertenecer en este plano y en otros planos. Sin embargo, la creciente del río y junto a él los proyectos extractivistas, como también la presencia de la hidroeléctrica Salvajina, pues aumentan el cauce del río, eliminando y arrasando con él prácticas ancestrales como estas y junto a él las raíces de las personas que sembraron acá su origen. Mucha maquinaria que le metieron pesada de río arriba, se acabó también acabó mucho con la pesca de este pedazo. Le metieron mucha retro aquí arriba de la que tiene papá. Eso acabó con la pesca, el río quedó muy rápido, el río era más manso. Ahora con lo que le metieron quedó más rápido. Ricardo reconoce que moverse hoy por el río es más difícil debido al aumento del caudal. ¿La razón? La apertura de compuertas por parte de la hidroeléctrica Salvajina y su embalse que ocupa más de 30 kilómetros del territorio. Y a pesar de que fue inaugurada hace 40 años, no deja de ser un riesgo para los habitantes y sus prácticas cotidianas como la pesca. Sin embargo, durante años los proyectos extractivos y sus impactos pasaron a un segundo plano, cuando de proteger la vida se trataba. Aquí el grupo armado apacó mucha gente. Este río fue mucha víctima, tiraron mucha gente al río. Todo el río fue, aquí en el tiempo como en el 2001 fue. Eso fue, esto que era una... Cuando llegaron gente aquí mataron mucha gente. Allá para acá palomitas abajo. Esta antigua estación del tren, hace más o menos unos 20 años, fue utilizada como casa de tortura y de múltiples violencias. Las comunidades de esta zona nos cuentan que lo que hacían los grupos armados, especialmente los paramilitares, era triturar a las personas para luego deshacerse de sus cuerpos a pocos metros en el río y desaparecerlos para siempre. Es un símbolo de horror, de terror, y se siente, puedo decir que se siente de alguna manera la violencia y el miedo que aún está presente en este territorio de la balsa. Ya los pescadores salían, no vendían sus productos. ¿Por qué? Porque la gente decía, no, los pescados ya comieron carne humana, yo no quiero esos pescados. ¿Cómo es eso de que los pescados comieron carne humana? Cuando tiraban a los cadáveres, porque es que el Cauca fue un cementerio. Se cree que a este río, en esta parte de acá, tiraron más de 500 personas. Porque eso era todos los días, uno escuchaba brum, 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 brum. Eso era constante. Muchos asesinatos, traían gente de todo el suroccidente colombiano, de Cali, de Popayán, de Santander, Jamundí, a tirar al río, porque nos consta, yo vi matar mucha gente, mucha gente yo vi matar ahí en el río. Entonces el río sintió también. El río se desgradó cuando empezaron a tirarles todos esos cadáveres a su cauce.
El bloque Calima, una rama paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, cometió todo tipo de crímenes contra la población civil de La Balsa. Una violencia que fue financiada por empresarios y narcotraficantes de la región. Nuestros ancestros y ancestras que han vuelto a la tierra, familiares, amigos, amigas, hermanos y hermanas. En este momento pedirles un permiso para hacer unas reflexiones a todo lo que ha ocurrido históricamente en el marco de este conflicto. Héctor Carabalí ejemplifica el papel de los defensores y guardianes del río. Él actúa no solo en la protección del recurso hídrico, sino también en la defensa de los derechos humanos y en la resistencia frente a la presencia de grupos armados ilegales que amenazan tanto al río como a las comunidades. Su trabajo es riesgoso, dado el contexto de violencia y de intereses extractivos en el territorio. Asumimos ese riesgo de una u otra forma. ¿Por qué? Porque todos estos que están aquí, aprovechando hoy para venir acá, que pedí permiso para hacerlo, nos demandaron. Dijeron, cumplan con este mandato. Entonces, a mí estar aquí me hace dar más fuerza para seguir en esta lucha. ¿Por qué? Porque si venimos aquí a la tierra es por algo. Dejar un buen legado, una memoria, una enseñanza, como ellos nos la ofrecieron y nos las transmitieron a nosotros a través de este trabajo de lucha por la libertad. Hemos recorrido más de 600 kilómetros para llegar a el departamento de Antioquia, en donde una comunidad se une y resiste en defensa del río Cauca. Vamos a conocerlos. En este punto nos adentramos al corazón del cañón del río Cauca, una zona de gran biodiversidad y significancia cultural ligada al río. Esta región ha sido históricamente un territorio de pescadores artesanales, mineros y comunidades ribereñas que mantienen una relación directa de dependencia y respeto con el río, un corredor vital de vida en el área. El río de mi papá es como mi segunda casa. Pues ahora porque ya hice conforme un hogar, tengo mi pareja, mis hijos, y aquí lógico que no los voy a poder tener viviendo en la orilla del río, pero esta es mi segunda casa, es mi casa, es mi otra familia. Los pescaditos son mis acompañantes, son los que me dan el sustento, los que me alegran el día, porque cuando yo me cojo un pescadito, yo, ya tengo para esto. Ya lo he hecho a la mochila y sigo con esa fe y esa esperanza de que diario el patrón, él es el patrón, me va a dar otro tirito de suerte. En las laderas del río Cauca, durante años se realizó explotación a baja escala de oro por los pobladores. Hoy la minería artesanal está prohibida por normativas que se apoyan en la protección ambiental. Sin embargo, a pesar de esta prohibición, se registran actividades de minería que son realizadas por empresas extranjeras que hacen explotación de oro mediante técnicas industriales. Algunas se desarrollan con licencias legales, pero también, en muchos otros casos, en condiciones poco transparentes. Quise entender, sin ningún ánimo de lucro, cómo era hacer minería artesanal o barequeo, oficio que parece fácil, pero requiere demasiada paciencia y tal vez incluso algo de suerte. De verdad que yo me pude haber demorado acá horas, pero tuve dos buenos ayudantes y profesores para ver el resultado. Un poco de oro que con mucha paciencia y esfuerzo es el que se va juntando durante el día para lograr pues un dinero extra para comprar el mercado y llegar a casa no solamente con un poco de oro, sino también especialmente con alimento para la familia o incluso para los que viven solos, para ellos. Mi sueño, y más que no es un sueño,
es dejar un legado de resistencia, de soberanía entre nosotros mismos, los propios caucanos, hijos de esta tierra, y a mis hijos les quiero dejar ese legado. La labor de John y de quienes asumen ser guardianes del río no es fácil. Durante años se han enfrentado al proyecto de Hidroituango junto con el movimiento ambientalista Ríos Vivos mediante constantes protestas sociales, bloqueos de vías clave y denuncias públicas por los impactos ambientales y sociales del proyecto, cuyo objetivo es proveer energía a todo el departamento de Antioquia, un logro sin duda, pero a su paso ha dejado devastación y desplazamiento de comunidades. La profunda relación cultural y espiritual que tienen pescadores, barqueros y pobladores del Cañón del Cauca con el río se refleja en el nombre que éste adopta en esta parte, Patrón Mon, una forma de nombrarlo como un jefe que sostiene y rige la vida de las comunidades a su alrededor, resignificando al río como un ser vivo, un compañero, un guardián que provee recursos vitales como el agua, el alimento y el sustento económico. Las guacamayas con su cantar, era alegría con su trinar, era sonido, era canción, y allá vivía nuestro patrón. ¿A qué suena bien el mono? Una víctima más del conflicto, una víctima que no sabemos aún en qué momento va a ser reparada, porque el daño que le hicieron fue grandísimo. El mono como ese patrón, el mono como esa empresa que le daba la comida a mucha gente, que le permitía, además de darle la comida, de darle lo necesario, le permitía también a la gente vivir en comunidad. Aunque antes la vida en torno al río Cauca fluía con un fuerte tejido social entre familias y vecinos, el proyecto Hidroituango ha alterado irreversiblemente ese escenario. Genaro compara esa situación con las dinámicas de los grupos armados. Las afectaciones al cauce y el ecosistema del río han desplazado comunidades, destruido medios de vida ancestrales como la pesca y el barequeo, y fracturado la convivencia. Hoy, sus voces son testimonios vivos de la pérdida y la esperanza por reconstruir lo que el río y la represa les han arrebatado. Aquí podíamos nosotras mismas trabajar como mujeres que somos, como ya no lo podemos hacer, en las empresas no nos dan trabajo, pues porque nosotros somos muy notables, muy indígenas, y otra cosa es que tenemos muy poco estudio, entonces no nos van a dar trabajo en las empresas. Entonces aquí en esta empresa, que era el río Cauca, que nosotros lo llamamos por cariño el patrón mono sí nos daba trabajo. Yamit ha vivido como Estela en comunidad junto al río. Sin embargo, pese a los múltiples intentos por parte del ejército para sacarlo, se mantiene en este lugar. Su techo es el cielo, una cueva es su habitación, una roca es su cocina y un afluente de agua su nevera y bañera. Los riesgos siempre están presentes y la soledad deja de ser su única compañía cuando algunos forasteros lo visitan. Es fácil cuestionar su forma de vida, pero él no requiere muchas razones para estar allí. No le hace falta el río, uno depende de él, sabe trabajar, pues trabaja lo que es el río, la pesca y la minería. Entonces uno depende siempre de él, entonces uno le gusta a él, porque a la final él como decimos todos, él no se puede ir a trabajar al río cuando se quiera, no cuando otro le quiera dar trabajo a uno, no que él nunca lo va a echar a uno. Se viene y otro recibe normal. Este monumento pesa alrededor de 28 toneladas y se hace con el objetivo de recordar este megaproyecto y junto a él los nombres de cada uno de los ingenieros que hicieron la hazaña del cierre de compuertas. Sin embargo, para las comunidades debería también hacerse un monumento en recuerdo a la pérdida de ellos, también a la pérdida de las especies endémicas. Sin embargo, pues
parece que junto a ello y todo lo que se perdió y está hoy a nuestros pies, pues también se pierde en el olvido el nombre de estas familias y de las especies. Nosotros sí creemos que las empresas no están siendo transparentes a la hora de diseñar y de socializar los proyectos con las comunidades. Y cuando las comunidades se oponen o señalan las deficiencias que existen, lo que tenemos es que hay una cantidad de grupos armados ilegales que comparten intereses extrañamente con las empresas y que empiezan a hostigar y a violentar a las comunidades. Eso ha sido un patrón en toda la cuenca, con la imposición de estos proyectos extractivos de empresas multinacionales, pero también incluso del sector público colombiano. ¿Vamos a dejar morir el río? Es la pregunta con la que salí de la oficina de Carlos. Desde Bogotá, es difícil entender la magnitud de este afluente y el poder que tiene sobre la vida. Múltiples denuncias del movimiento Ríos Vivos cuestionan la resistencia de el muro de contención, que se estima tenga una durabilidad de 50 años. Sin embargo, para ellos puede ser mucho menos. Este muro se encarga de resistir piedras, árboles e incluso recibe a los muertos que se mueven por estas aguas y que durante años las comunidades pues los recibían, los identificaban y que ahora parece que a pesar de que el conflicto armado se mantiene, pues estos muertos dejaron de pasar. El 18 de mayo del 2018, los habitantes ribereños del río Cauca vivieron momentos de horror cuando un colapso en los túneles de desviación del proyecto Hidroituango generó una avalancha e inundación que destruyó viviendas e infraestructuras, dejando a miles de personas en estado de emergencia y obligándolas a evacuar por el riesgo inminente de desborde. William relata las escenas de miedo y pérdida y afirma que ante un nuevo posible desastre no dudará en volver a jugarse la vida para ayudar tal como ya lo hizo. Y le pido a Dios que en caso de que si hay un desastre, que me dé esa oportunidad de ayudarle a mis compañeros a que puedan salir así como los ayudé el 18 de mayo en la contingencia. Eso es muy horrible, ver señoras llorando, mujeres que se maluquean, perder todo. Había gente que se le pegaba a la casa y uno era jalando, vámonos que se nos río encima. Y ellos que no, que yo cómo voy a dar mis cositas. Entonces todas estas tragedias que vimos, gente maluqueada, de ver de que todo lo que tenía se le había ido. Este desastre fue causado por fallas en el diseño y construcción del proyecto, sumado a decisiones cuestionables como el taponamiento prematuro de los túneles antes de que la presa estuviera lista, lo que obstruyó el flujo natural del río y aumentó la presión del agua, provocando el desastre. Los ribereños culpan también a las autoridades por la falta de control. Nosotros estamos haciendo todo el trabajo que el gobierno debe hacer. Entonces, sí es... Hablamos muchas cosas, pensamos muchas cosas cuando nos reunimos y pues a la conclusión que hemos llegado que no vamos a seguir corriendo. No vamos a permanecer en el territorio con una vida digna y hacer lo que más podamos y dejar la semillita sembrada. Milena encabeza uno de los movimientos sociales más fuertes que tiene el país en la lucha por el ambiente y una vida digna. Su trabajo ha logrado que este afluente fuera declarado como sujeto de derechos, marcando desde allí una importante línea sobre quiénes pueden intervenir el río Cauca. Sin embargo, hoy la ley está en el papel, pero en los territorios es ella junto con otros guardianes quienes luchan para que se cumpla lo firmado, aún bajo el riesgo de perder la vida. Este recorrido sin duda me asegura que el río Cauca, ese patrón mono generoso y resiliente, llena de valentía a todo el que toque sus aguas con respeto. Ahora espero que algo de esa valentía haya quedado en mí, porque este es un camino que recién comienza.
¿Es eso ahí y también ahí, en las rocas? ¿Lo ves? Cerdeña es conocida por ser una isla paradisíaca. Sin embargo, su arena dorada se ha convertido en un gran centro de entrenamiento militar. La mitad de los mares sardos tienen restricciones de navegación durante la mayor parte del año. Los soldados bombardean las playas, bombardean el mar. Desde 1977 me he comprometido a luchar contra la OTAN, fuera de mi casa, en Cerdeña. Las bases de la OTAN se han utilizado para realizar entrenamientos militares con armas químicas y de uranio empobrecido. El 65% de los pastores que trabajaron dentro de los 2,5 kilómetros del área de bombardeos padecieron tumores, leucemia y neoplasias. Tenemos derecho a la salud, pero está en contraposición al interés militar. Cada vez más sardos protestan exigiendo recuperar el control de su isla y su voz se hace cada vez más fuerte. Tenemos una alternativa a las bases militares. Creo que deberíamos regresar a nuestras raíces, volver a lo que hemos aprendido de nuestros padres y abuelos. Nosotros nos marchamos ya saben dónde estoy. Escríbanme. Chao. Querían más. Les damos más. A Fenghuang a menudo lo llaman la capital china del amor. Puede que la ciudad sea pequeña, pero si la ves más de cerca, aprendes a sentirla, su carácter y esa atmósfera tradicional tan característica. Utilizamos motivos tradicionales, símbolos antiguos, imágenes ceremoniales y escenas históricas, representándolo todo en un trozo de tela. Esta tradición de la joyería Miao se remonta a tiempos ancestrales. Mi abuelo aprendió de su maestro y yo aprendí de mi abuelo. Decía que cada flor era única y tenía su propio nombre. Mirko Casales se está preparando para el siguiente episodio de Ahí les va. ¿Qué pasa por su cabeza? Listo. Miércoles. Como siempre. Miércoles. No va a ser interés a nadie. Perdió su momento. Escucha. Tranquiliza. Si no te tranquilizas, no puedo hablar. Tranquilízate, por favor, porque ya lo probamos. Subtítulos. Bienvenidos siempre. Ahí les va. Claro. Bienvenidos. Tienen que estar ahí. Ahí les va. Como no se cuenta. Búscanos bien. Bienvenidos. Ahí les va. ¿Quién tiene una idea para el próximo programa? ¿Ah? Ucrania ataca durante la noche territorio ruso. Más de 80 drones fueron interceptados por la defensa aérea, según informan desde el Ministerio de Defensa. En paralelo, Donald Trump asegura que las conversaciones sobre el conflicto avanzan. Sin embargo, Kiev insiste en no retirarse de Donbass, lo que mantiene abiertas las tensiones en el frente. Irán se declara dispuesto a negociar límites a su programa nuclear, pero rechaza cualquier acuerdo que implique renunciar totalmente al enriquecimiento de uranio y advierte de que responderá si es atacado. Mientras tanto, Donald Trump asegura que Teherán quiere cerrar un acuerdo y anuncia el despliegue de fuerzas navales estadounidenses en la región. Las reservas de oro de los países del BRICS podrían superar las de los bienes del Tesoro de Estados Unidos para el año 2028. Esto según expertos económicos. Una tendencia global que también reduce el peso del dólar, hoy por debajo del 40% en las reservas mundiales. Mientras tanto, el bloque BRICS impulsa sistemas de pago propios y mayor uso de monedas nacionales.
En Haití concluye el mandato del Consejo Presidencial de Transición sin que el país logre salir de la crisis política y de seguridad. Sin elecciones desde 2016 y sin presidente desde 2021, el gobierno promete comicios para el mes de agosto. Mientras tanto, bandas armadas controlan gran parte de Puerto Príncipe y crece la tensión política interna. Una mujer falleció tras un ataque con un dron ucraniano contra una zona civil en la provincia rusa de Zaporozhye. Además, el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado que sus Fuerzas Armadas derribaron más de 80 vehículos aéreos no tripulados de Ucrania. Se destaca que en respuesta Moscú lanzó nuevos ataques masivos contra instalaciones de infraestructura energética y empresas militares del enemigo. Por otro lado, Trump se muestra positivo sobre las conversaciones de paz que están en marcha. Fernando Morrey está aquí con nosotros y nos va a ampliar el tema. Fernando, ¿qué tal? Carlos, las acciones del régimen de Kiev en contra de Rusia ya han dejado una persona muerta. Esto ocurrió en la provincia de Zaporozhye, pero también se han registrado agresiones con drones a lo largo del territorio que estamos viendo en estos momentos en el mapa. Por ejemplo, en la provincia de Tver, también en Smolensk, en Kaluga y otras zonas que han sido agredidas con drones. Mientras tanto, en el caso de la provincia de Bielgorod, ahí no solo se utilizaron drones, sino también misiles. Y aquí podemos ver las imágenes de las zonas que han resultado afectadas allí. Varias personas resultaron heridas por estas agresiones del régimen de Kiev. Por su parte, Rusia ha respondido a estos actos terroristas, como ha calificado del régimen de Kiev. Asegura que en respuesta a estas agresiones, las Fuerzas Armadas de Rusia han realizado un golpe masivo con los misiles hipersónicos Kinzhal y han atacado infraestructura energética de transporte militar, sobre todo esas zonas de despliegue de los mercenarios extranjeros y también unidades militares ucranianas que salen de varios puntos de ese país. Y también es importante destacar que se ha atacado la infraestructura energética que está ligada con la industria de armas y militar de ese país, con lo cual desde Ucrania han señalado de que estos ataques a las subestaciones de alta tensión han provocado que todas las centrales nucleares dentro de Ucrania no puedan dar o generar energía en esa nación. Es así como están las cosas, una represalia de Rusia frente a esos actos terroristas del régimen de Kiev que utilizan a los civiles como objetivos. Fernando, ¿y qué podemos comentar en cuanto al proceso de paz? Bueno, hay avances importantes. De hecho, ¿qué te parece si escuchamos las declaraciones del presidente Donald Trump? Sin duda hay algunos puntos conflictivos, pero escuchemos sus declaraciones. Hemos tenido conversaciones muy buenas relacionadas con Rusia y Ucrania. Algo podría suceder. Ahora veamos lo que dice este medio de comunicación. Reuters, ellos aseguran, comentando con fuentes en el asunto cercanas a lo que está ocurriendo en torno a las negociaciones, y dicen que Estados Unidos busca un acuerdo de paz en Ucrania lo antes posible, que sea todo rápido, y están calculando que puede ser para marzo, que serían elecciones rápidas. Sin embargo, en este mismo rotativo señalan que esto es muy fantasioso, puesto que hay varios procesos que se deben llevar a cabo, por ejemplo, el tema de las elecciones, y también hacer un referéndum para aprobar esos acuerdos de paz, los eventuales acuerdos de paz. También un punto muy importante y conflictivo son los territorios, eso que sigue generando problemas en las mesas de negociaciones. Ya Rusia ha señalado en varias ocasiones que el régimen de Kiev debería retirar a todas sus tropas que están en el Donbass para que haya un acuerdo de paz. Sin embargo, Zelensky dice que no está de acuerdo con ello, que Rusia debe aceptar su propuesta, y él dice que ellos van a seguir con su posición de que es más seguro quedarse donde están. Y otro punto también que genera muchas fricciones son las acciones o las palabras que vienen por parte de jugadores externos a las mesas de negociaciones. Por ejemplo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, él ha señalado
señalado de que se podría enviar tropas extranjeras a Ucrania. Pero, ¿qué dicen desde esta fundación Strategic Culture de Rusia? Ellos hacen un análisis político de lo que está ocurriendo a nivel internacional y ellos dicen que el hecho de que Rutte esté forzando la cuestión del despliegue de tropas, en este caso de la coalición de los dispuestos, que entre ellos está Francia, solo puede significar que el verdadero objetivo es hacer imposible cualquier acuerdo con Rusia. Sin duda, fuertes presiones que hay en estos momentos muy delicados en torno a las negociaciones, Galo. Exactamente. Bueno, en estos términos es difícil que lleguen a un acuerdo. Entonces, Fernando, muchas gracias. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, afirmó que Ucrania se ha convertido en un enemigo de Budapest debido a sus intentos de presionar a Bruselas para privar al país de los recursos energéticos rusos más económicos. Añadió que de esta forma Kiev está violando los intereses fundamentales de su nación. En Alemania se desarrollan los ejercicios más importantes de la OTAN de este año. Se espera que en los próximos días las maniobras entren en su fase clave. La tarea principal es perfeccionar el despliegue de contingentes militares y mejorar así su coordinación. Participan 10.000 efectivos de 11 miembros de la alianza. También se realiza el despliegue de tanques, carros, blindados, aviones y buques de guerra. Rusia destaca que Alemania desempeña el papel de centro logístico clave de la OTAN en caso de un eventual traslado de fuerzas al flanco oriental. La militarización de este país, según los diplomáticos rusos, evoca paralelismos históricos. Agregan que el objetivo es garantizar que Alemania sea capaz de asegurar el tránsito de 800.000 militares y 200.000 vehículos a través de su territorio en caso esto de un conflicto armado. Sin embargo, la ausencia de Estados Unidos en estas maniobras destaca cierto cambio en las prioridades de Washington respecto a la seguridad europea. En la nueva estrategia de defensa nacional se habla de un apoyo más limitado de la Casa Blanca para la defensa del viejo continente. Esto implica entonces que los aliados asumirán la responsabilidad principal con apoyo crítico de Washington, pero ya reducido. El miembro del Comité Central del Partido Comunista de Alemania, Stefan Natke, opina que Berlín está creando una narrativa falsa sobre una supuesta amenaza rusa y que lo que busca es convertirse en líder de Europa con ambiciones imperialistas. El tema del nodo logístico es también por una parte por la geografía, porque Alemania está muy cerca de Polonia y de Rusia y de Belarus. Una cosa es la geoestratégica y la otra cosa es que Alemania mismo, el imperialismo alemán, los empresarios, el complejo militar quiere ser el líder en lo que se llama el Frente Europeo. Y por ello están también haciendo aquí en toda la publicidad la amenaza de Rusia, que supone Rusia iba a invadir Alemania, que es una mentira, pero ellos lo utilizan para tener manos libres para todas las preparaciones en la infraestructura alemana. Y el señor Merz lo ha dicho en su declaración delante del Parlamento el otro día. Nosotros tenemos que demostrar fuerza y liderazgo. Donald Trump afirma que la siguiente ronda de negociaciones con Irán está prevista para el inicio de la próxima semana. Además, el presidente de Estados Unidos calificó de positivo el diálogo indirecto celebrado ayer entre los representantes de su administración y la delegación iraní en Omán. Sin embargo, volvió a recordar que la flota de guerra norteamericana ya va en camino hacia la República Islámica.
Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán aseveró que las conversaciones con Estados Unidos fueron un buen comienzo, pero añadió que su desarrollo dependerá de las decisiones que tomen ambas partes. Sin embargo, tras los comentarios del inquilino de la Casa Blanca, señaló que si Teherán es agredida, arremetería contra las bases de Estados Unidos en el área del Golfo Pérsico. Recordemos que horas después de las negociaciones, Washington impuso nuevas sanciones a entidades petroleras vinculadas con Irán. Carlos Novoa, analista internacional y profesor de la Universidad de Lima, expresa que los norteamericanos tienen un potencial militar para atacar a la nación persa, pero supone que no lo hará porque existe el riesgo de una escalada regional. En realidad, Estados Unidos sí, evidentemente tiene capacidad para atacar Irán, pero sinceramente no creo que lo haga porque lo que busca Estados Unidos en este momento es un control del tema político o geopolítico dentro de la región del Golfo Pérsico. Lo que busca es tener el control de Irán con respecto a su programa nuclear, a que Irán detenga sus investigaciones, que reduzca su arsenal nuclear, porque sabemos que Irán puede ser capaz de tener un arma nuclear en breve tiempo, ¿no? Estamos hablando de un promedio de entre 6 meses y 2 años, si es que continúa con su programa nuclear. Entonces, esta es una amenaza y Estados Unidos por eso está presionando al régimen de Irán. Ahora, sinceramente no creo que lo ataque, porque eso significaría una conflagración grande, un problema, un despelote grande en la región del Golfo Pérsico, primero porque hay países que son adversarios de Irán, como por ejemplo Arabia Saudita, que sabemos es tiene el líder del islamismo sunita, Irán más bien es chiita, y hay una gran diferencia, ¿no?, entre los países árabes y Irán, que en este caso es Persia. Los medios especializados señalan que para el año 2028 el valor de las reservas de oro de los países del BRICS superará sus tenencias de bienes del Tesoro de Estados Unidos. El grupo también desarrolla su propio sistema de pago en monedas nacionales que podrá ser integrado con otras plataformas financieras.